vamos a hablar, hermanos míos, de cuatro tópicos también, y vamos a situar la predicación de hoy en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el verso 22. Dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 4 tópicos quiero ver de acá también, hermanos. Dice: pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y el fin, la vida eterna. 4 tópicos, insisto, para que les quede claro, hermanos, quiero que veamos ahora. Dice, voy a dividir este verso en 4 partes. Dice: pero ahora libres. Ese pero no es condicionante. Ese pero es de continuidad. Antes fuimos y estuvimos en un estado, pero ahora estamos en un estado distinto. Entonces, cuando el Señor dice, pero ahora libres, el apóstol nos relata y explica esta libertad también en otros pasajes. El apóstol Pablo es uno de los que más habla del aspecto de la libertad y lo hace en algunas partes muy profundamente. Quiero que nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vosotros fuisteis llamados a libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto, dice la versión 909, para la carne. Más bien servíos los unos a los otros por medio del amor. El apóstol, hermano, nos da a entender claramente que antes no éramos libres. Es así de simple. Si dice que ahora somos libres, antes no fuimos libres. Y si no fuimos libres, ¿qué éramos entonces? Hermanos míos, éramos esclavos. Pero me pregunto, ¿esclavos de qué? ¿Esclavos de qué? Hermanos, esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Esclavos, algunos otros, del legalismo. Esclavos del legalismo. Esclavos de las tradiciones. ¿Sabe que hay gente que le da más peso y más valor a las tradiciones que a la misma palabra del Señor? Le da más peso a las formas en que las cosas se hacen que a la misma palabra del Señor. Y para ellos es inconcebible ciertas conductas que podemos tener a lo mejor nosotros, los que hemos entendido la libertad. Para algunos sería inexplicable que pudiera un pastor estar predicando sin corbata. Yo les comentaba una vez, me acuerdo que yo me remangué un día que hacía más de 30 grados de calor, yo me remangué la camisa y estaba predicando con mi camisa de manga larga remangada, y una hermana me dijo, ¿y usted va a predicar así? Era inconcebible para ella que yo pudiera estar mostrando mi antebrazo. Y yo ese día estaba con corbata, pero me remangué la camisa. Hermanos, las tradiciones pesan. Entonces, esclavos del pecado, esclavos del legalismo. ¿Y sabe cuál es la peor esclavitud que un hombre puede tener? El egoísmo. Esclavos de sí mismo. Hermanos míos, esclavos de sí mismo. Somos el peor amo que hay. Somos el peor amo que hay.
El pecado son, hermanos, el pecado son aquellos actos, palabras o pensamientos que forman parte de nuestros malos deseos en los cuales anduvimos en otro tiempo. Eso es el pecado, ¿cierto? Forma parte de nosotros, en donde son actos, palabras o pensamientos y malos deseos en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. El legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es un conjunto de reglas, normas y normas exteriores impuestas por otros u otros, porque a veces lo impone una persona, a veces lo imponen muchos, porque hay iglesias que son legalistas y a veces hay un hermano que es legalista, a veces hay un pastor que es legalista, pero todo el mundo trata de imponer su visión, su forma de cómo debieran hacerse las cosas. Entonces, conjunto de reglas o normas exteriores impuestas por otros u otros que van más allá de lo requerido, hermanos míos, por la misma Escritura. Que van más allá, en donde ponen pesos y cargas sobre los otros, como decíamos en la escuela dominical, que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, tener también conducta legalista. Y el egoísmo, como les dije, creo que es el peor de los pecados y de los que nombré anteriormente, cuando somos esclavos de nosotros mismos, hermanos. Esto lo vemos desde la caída del hombre y hasta ahora. Desde la caída del hombre y hasta ahora. La arrogancia, hermanos, la arrogancia, la soberbia, tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Eva, hermanos míos, fue seducida por la serpiente, pero finalmente, lo que ella la hizo caer y lo que ella realmente quiso es ser igual a Dios. Lo que ella quería era ser igual a Dios. La seducción de la serpiente le dice: si tú comes de este fruto vas a ser igual a Dios. Y ese fue el detonante. Eso fue lo que ella dijo: sí. Las consecuencias me da exactamente lo mismo porque yo quiero ser igual a Dios. Porque centró toda la mirada en ella misma. Centró todo su pensamiento en sí misma. Pero finalmente, hermano, lo que realmente quiso era ser igual a Dios. Cuando crees que es solo tu opinión la que vale y tus argumentos para defenderla a cualquier costo, cuando tu opinión tiene un peso específico que le das sobre la opinión de cualquier otro, independientemente de cualquier cosa, y vas encima de cualquier persona contra todo el mundo, pero no les voy a dar el gusto, pero no van a hacer lo que quieren. Hermanos míos, eso no tiene nada que ver con la Escritura. Eso es orgullo. Ese es el mismo Fernando Herrera apareciendo más allá del creyente. Hermanos, no podemos ser así. Somos esclavos entonces del pecado, del legalismo y de nosotros mismos. Entonces, hermanos, la esclavitud del hombre carnal o el viejo hombre o mujer o creyente tiene que ver con nosotros mismos. No tiene que ver con Dios. Hermanos, decíamos delante nomás que todo lo que tiene que ver respecto de la salvación, respecto de la vida, respecto de la gracia, todo tiene que ver con Dios. Pero todo lo negativo, todo lo que tiene que ver con el egoísmo, con el pecado, con el legalismo, con la imposición a otros, tiene que ver con nosotros. Entonces, podemos concluir que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene de nosotros mismos. Hermanos, todo lo bueno viene de Dios. Todas las dádivas son de Él. Y de nosotros, lo malo. Lo malo. Quiero que vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Dice el verso 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino
como siervos de Dios. Uno de los temores de Dios, básicamente, y a través de los escritores, es que, como todo lo malo viene de nosotros, usemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús para libertinaje. Uno de los temores de Pablo, básicamente, es que nosotros usamos la libertad como pretexto para hacer lo que queremos. Entonces, por eso, sabiendo la concepción humana, muchos hombres, y a veces con la mejor intención del mundo, se transforman en legalistas. Y se entiende que algunos pastores, sin mala intención, puedan llegar a ser legalistas pensando en que a los hermanos hay que ponerle frenos, hay que ponerles reglas, hay que ponerles, porque si no, se desbandan. Porque no siempre, hermanos míos, hay mala intención de los pastores, porque no podemos juzgar la intención de ellos. Pero ¿por qué se transforma un hombre, un siervo de Dios que fue llamado a libertad, se transforma en opresor de una iglesia o de una congregación? Por la misma experiencia, hermanos, que se ve cada día. Primero con nuestras propias vidas y también con la vida de los hermanos. En donde empezamos a poner reglas para que no se me vayan, para que no pequen, para que no caigan, y nos llenamos de reglamentos, sabiendo que a libertad fuimos llamados. Entonces, como primer concepto, ahora somos libres. El segundo concepto, hechos siervos de Dios. Hechos siervos de Dios. La única forma de servir correctamente a Dios es sacando, hermanos míos, la mirada de nosotros mismos. Esto está dirigido a los creyentes, no a los no creyentes. La única forma de servir correctamente a Dios es sacando la mirada de nosotros mismos. Es imposible, hermanos, que tú y yo podamos servir a Dios si la mirada está puesta en mí mismo. No vamos a poder jamás servir a Dios así. ¿Qué hace un siervo, hermanos? ¿Qué hace un siervo? Sirve. Es simple la respuesta. Un siervo sirve. ¿A sí mismo? No, ¿cierto? El servicio siempre tiene que ver con los demás. ¿De qué manera sirve un siervo en Cristo? En amor. En amor. Esa es la diferencia. Nosotros estamos acostumbrados a ver en la tele la vocación pública, llamados al servicio público, a servir a los demás. ¿Cierto? Pero todos tienen vocación pública. Todos tienen vocación pública. Vemos a todos los políticos de todas las tendencias y todos tienen vocación pública, y mientras más les paguen, más vocación. Y más servicio, y con más ganas. Pero tiene que ver con ellos. Tiene que ver con ellos y tiene que ver con cuánto reciben. Pero un siervo de Jesucristo, hermanos míos, y no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de los creyentes. Un siervo de Jesucristo no sirve de esa manera. Un siervo de Jesucristo, hermanos míos, sirve en amor. No en palabras solamente. Porque a veces somos buenos para servir diciendo. Y decimos servir mucho. Y decimos mucho. Pero ¿cuánto realmente servimos? Entonces un siervo de Dios no solo sirve en palabras solamente. Que por cierto, las palabras no están de más. No están de más. Ni tampoco sobran, hermanos. Porque cuando tú estimulas a un hermano a las buenas obras, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo al hermano? Sí, es una manera también de servir. Entonces no están de más, hermanos, las buenas palabras, los buenos deseos, el buen consejo, la oportuna reprensión. Hermanos, no están de más. Entonces tampoco significa que no tengamos que decir absolutamente nada y todos agarrar una bandeja y empezar a servir a los hermanos. ¿Quién necesita algo? No, hermanos míos. Si no hay amor, ese servicio no tiene el sustento correcto de un creyente. Entonces las palabras tampoco están de más. Pero lo que Dios quiere no es que sirvamos básicamente en términos de palabras, sino en acciones.
en acciones concretas. Quiero que volvamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, el mismo verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Una vez más, hermanos, es un llamado a la libertad de Dios, a vivir en esa libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para ti mismo. Eso dice, para la carne, para ti mismo. Cuando dice para la carne, está hablando de tus propios deseos. Sino, servíos por amor los unos a los otros. Gálatas indica, hermanos, servíos mutuos, servicio mutuo. Aquí, servíos está en presente imperativo. ¿Cuándo hay que servir? Siempre. Siempre. Entonces, para esto tenemos el mejor ejemplo y modelo a seguir en términos de el servicio. Tenemos el mejor modelo. Quiero que veamos el libro de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, el verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Nuestro Señor Jesús dice, vino a servir, no a ser servido. Quiero que veamos otro versículo más en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, hermano, nos dice de hombre. Y eso me llamó la atención. No dice de hombre, de siervo. Hermano, de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos, hermanos míos, el cómo se debe servir. El cómo se debe servir. En amor, en humildad, no considerándote a ti mismo, sino que ya voy a servir a esto, ya voy a servir a esto, tanto que hincha puedo servir y voy a servir a esto ya. No voy a servir a mis hermanos, voy a servir a los escogidos del Dios Altísimo. El servicio, hermano mío, el Señor Jesús lo dejó establecido mediante su propio ejemplo. ¿Recuerdan lo que les dije de la caída del hombre de Adán y Eva? Pecaron porque quisieron ser como Dios. Egoísmo y autoexaltación. En cambio, Jesús nos muestra aquí en el libro de Filipenses, en el mismo capítulo 2, les voy a leer solo el verso 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como a cosa a que aferrarse. Entonces, en cambio, el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él, siendo Dios y estando en la gloria, hermanos, siendo Dios y estando en la gloria,
no lo consideró como algo a qué aferrarse, como algo importante, como algo a qué atenerse. No lo consideró, sino por amor de sus escogidos, hermanos míos, se humanó, se puso en forma de siervo y dejó la gloria y vino a la miseria de la tierra. Amor práctico y humildad. Amor práctico y humildad. Adán fue creado por Dios para la gloria de Dios, ¿cierto? Y alabanza del mismo Dios. Y miró el ser como Dios, como a cosa deseable, como a cosa a qué aferrarse, para dejar su condición de hombre y ser como Dios. Ese fue Adán. Miró a Dios y quiso dejar su condición de hombre para obtener igualdad a Dios. ¿Qué contraste tenemos con el Señor Jesucristo? Que siendo Dios y estando en la gloria, hermanos míos, no estimó importante eso, sino que se despojó de eso y vino y se humanó y vino más encima, hermano, a servir. Más encima, a servirnos a nosotros mismos. Qué ejemplo, hermano, de servicio. Qué ejemplo de servicio y de amor práctico. Entonces Jesús pasó de ser Dios en la gloria a ser un hombre humillado. Nunca dejó de ser Dios estando en la tierra, pero no lo mantuvo como preeminente, sino que en su condición de hombre fue humillado, pisoteado y derramó cada gota de sangre de hombre por nosotros, por nuestros pecados. Díganme si no es realmente una forma de servicio sin medir las consecuencias. Entonces, en cambio, como les digo, el Señor Jesús tomó la forma de siervo. El Señor Jesús nos da muestra, hermano, de lo que significa ser siervos. Realmente nos da muestra de lo que significa ser siervos. Tener la actitud correcta. Humildad. La disposición correcta. Siempre, en todo momento. El Señor Jesús estuvo también dispuesto para el servicio a los demás en todas las áreas en que ellos necesitaban. Y nosotros, hermanos míos, cuando queremos servir, optamos por qué queremos hacer. Porque no queremos hacer de acuerdo a la necesidad del otro, sino que queremos nosotros hacer ciertas cosas que nos acomoda hacer. Pero no fijamos la mirada en la necesidad del otro, sino en la nuestra. No, en realidad yo puedo ayudar en esto. Y no en lo que el otro necesita. Entonces el servicio del Señor Jesucristo estuvo basado en la necesidad de los demás. Y por eso dejó la gloria y vino y se hizo hombre. Pero nosotros siempre queremos un puesto mejor. Siempre queremos un puesto más arriba. No queremos hacer el aseo, ¿cierto? ¿A quién le gusta hacer el aseo? No queremos hacer el aseo. Queremos que otro haga el aseo. ¿Y por qué queremos que otro haga el aseo? Porque nosotros creemos tener esta posición y el que tiene que hacer el aseo tiene esta posición. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no somos los primeros en ponernos a disposición para limpiar, para ordenar y para todo servicio? Porque creemos que hay otro que lo debe hacer. Y creemos que lo debe hacer el hermano más capacitado, el hermano con las mejores condiciones de esta iglesia, el hermano más intelectual. No, ¿cierto? No miramos así.
Hermanos, los trabajos más fomes se los dejamos a los hermanos que consideramos más fomes también. Siempre, hermanos, tenemos conceptos nosotros y escalas de hermanos. Aunque digamos que no, hermanos, aunque digamos que no. Y siempre creemos que los trabajos humildes lo deben hacer otros. De manera despectiva o peyorativa. Entonces la actitud correcta, la disposición correcta. El Señor sanó a los que había de sanar, ayudó a los que había de ayudar, contestó a las preguntas de los que preguntaban, siempre estuvo. Disposición correcta. Hermanos míos, si el Señor Jesús no tuvo reciprocidad y nosotros sí queremos obtener, ¿cierto? Yo trabajo, ojo, yo trabajo, entonces ustedes deben considerarme. Sí, es cierto que la Biblia dice que deben considerar a los que trabajan, pero en el contexto apropiado, no para gloria mía. Tercer aspecto, tenéis como recompensa la santificación. Tenemos como recompensa la santificación. Hermanos, porque ahora somos libres, ya no somos esclavos, porque ahora tenemos que servir y tenemos como recompensa la santificación. Quiero contarles que la santificación, que es, como ya dije, la recompensa, un galardón de Dios, hermanos míos. Es un galardón de Dios a los creyentes por medio de su Espíritu Santo y que de forma progresiva nos va transformando para llegar hasta la estatura del Señor Jesucristo. Eso es la santificación. Y es un proceso. Hermanos míos, es un proceso. Y a veces nos cuesta tener la paciencia que necesitamos para aquellos hermanos que les cuesta más. Hay hermanos que les cuesta más que a otros. Otros andan como avión. Algunos andan como ñeca, como choncho, que hay que elevarlo. Algunos se elevan solos, pero algunos otros. Y hermanos, con ese hermano nos cuesta tener paciencia. Con ese hermano es el que no muchos quisieran estar, ¿cierto? No, con este hermano no. Nos gusta andar con el hermano que está en todas, ¿cierto? Ese hermano que es empeñoso, que, como decía la semana pasada, hay hermanos que parece que nunca les pasara nada, que parece que siempre estuvieran bien, que parece que nunca tuvieran ningún problema, que no pasara nada malo en sus vidas. No, esos hermanos también tienen problemas. Pero nosotros queremos andar acompañados de esos hermanos. Pero ese hermano que uno sabe que anda tropezón y que se cae, uno no quiere mucho estar con ellos. Porque capaz que en esa caída me empuje a mí y me pase allá, pues, me caiga con él. Hermanos, tenemos la santificación, y la santificación quiero decirles que es un proceso. Es un proceso que es llevado a cabo por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que va, como es un proceso, es progresivo. Es un proceso y es progresivo. Va avanzando. No a todos de la misma manera. Porque hay hermanos que llegan y parece que en poco tiempo ya... ¿Y este hermano ya está para ser pastor? Eso se escucha en nuestra iglesia, ¿cierto? Este hermano ya está para pastor. Sin embargo, el que tropieza y tropieza no está para pastor, pues, está como en la puerta y vuelto para afuera. O sea que en cualquier minuto le damos un empujoncito para que ya no vuelva, ¿cierto? Hermanos, eso es un proceso. Es un proceso progresivo, hermano, y nos va transformando moralmente en la imagen de Cristo Jesús, por medio de la fe y a través de la palabra de Dios, una vez más. La palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo es el que nos va cambiando. Dios nos escogió, hermanos míos, antes de la fundación del mundo, sobre los méritos de Cristo Jesús,
Hermanos, Dios es Dios. Y Él sabe tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y para qué te escogió si sabe que la van a embarrar 40.000 veces más en el futuro? Mejor escoge a los que no van a pecar más. Si Dios conoce el proceso de la santificación, hermano, y a veces ponemos la iglesia, los creyentes o los pastores o quien sea, carga sobre nuestros hermanos que son más débiles, que no crecen con la velocidad del otro. Hermanos míos, no queramos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y no estoy hablando del pecado. Estoy hablando de aquellos hermanos que han sido escogidos por Dios y que están en un proceso de santificación y que no avanzan a la velocidad del otro. Ambos escogidos por Dios, ambos amados por Dios, a ambos el Señor Jesucristo les dio todo su espíritu. El Espíritu de Dios, hermanos, está completo en cada uno de ellos. ¿Cómo uno avanza más rápido y el otro más lento? Hermanos, es un proceso. Todos los creyentes fuimos escogidos por Dios sobre los méritos del Señor Jesucristo, no sobre los méritos propios. ¿Qué méritos tienes tú que presentarle a Cristo? Los cuales te validen para ser creyente. ¿Hay alguien que pueda pararse ante el Señor y decirle, Señor, yo me merezco la salvación? O sea, yo creo que hay algunos acá en esta iglesia que no, pero yo, Señor, yo sí. No hay nadie, hermanos míos, que pueda pararse delante del Señor y decir, yo sí lo merezco. Hermano, Jesús se tomó tiempo personal para la preparación de sus discípulos. Asimismo es hoy. El Señor Jesús estuvo tiempo con ellos. Y como les digo, yo amo la vida de Pedro, pero siempre tomo aspectos positivos y negativos. Y amo la vida de Pedro. La he predicado varias veces y la he estudiado muchas más. Pero Pedro siempre salía con su empanada, ¿cierto? Siempre. Y el Señor Jesús invirtió más tiempo en él. Más tiempo en él. Había que defender al Señor Jesús y no lo hacía con mansedumbre. No, él quería cortarle la oreja a cualquiera que se... Entonces Pedro siempre estaba ahí. Y el Señor Jesús lo retó ¿cuántas veces? Muchas veces lo retó, hermanos míos, muchas veces. Y Pedro decía, ya Señor, sí, ahora sí, nunca más. Ahora sí. Hermanos míos, ¿cuántas veces los pastores hemos llamado la atención a los hermanos? No, pastor, sí tiene razón. No, sí sé, pastor. No, si lo tengo claro, pastor. No, si yo sé lo que tengo que hacer, pastor. Pero hermano, hazlo. Hazlo y a partir de ahora. No, pero déjeme tiempo, pastor, me estoy preparando. Estoy en eso. Hermanos, son frases que escuchamos. No le estoy inventando frases de la nada, no son frases que se escuchan. No, si yo sé, pastor. No, si lo tengo claro. Estoy en eso. Estoy orando por eso, pastor. Entonces, sobre los méritos del Señor Jesús, como les digo, Jesús se tomó tiempo para estar con sus discípulos. Hermanos, se tomó tiempo para estar con sus discípulos. ¿Y saben para qué? Para hacerlos discípulos. Para hacerlos discípulos. Entonces, cuando queremos un discípulo de Jesucristo, queremos un servidor de Jesucristo, tenemos que tomarnos tiempo con Él para transformarnos en un siervo de Jesucristo. Es cierto que la obra la hace el Señor Jesús, que la hace el Espíritu Santo, que la hace la palabra de Dios, pero hermano, tú no puedes poner obstáculos y piedrecillas en el camino de ese hermano. Decía en la mañana en la escuela dominical que a veces a los pastores nos dan ganas de sacarnos la correa y darle un par de correazos a ciertos hermanos. Pero ¿cuántas veces el Señor le han dado ganas conmigo de hacer eso? ¿Cuántas veces? Entonces, sobre los méritos de Cristo Jesús, para preparar a sus discípulos, el Señor invirtió mucho tiempo. Y asimismo, como les digo, es hoy. El Espíritu de Dios mora en el corazón de cada creyente. Y el Espíritu de Dios, hermanos, está pendiente de nosotros 24/7. Él sí es 24/7. El Espíritu de Dios sí es 24/7. Siempre. Siempre, hermanos. En nosotros y por nosotros.
Entonces, cuando nosotros no andamos como relojito suizo, el Espíritu de Dios también está ahí. Y cuando andamos bien, el Espíritu de Dios también está ahí. Y cuando le pegamos a la perra, también está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está siempre para ayudarnos, hermanos, en este proceso, porque créanme que, como les dije, es un proceso. Quiero que vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Los que estuvieron en la escuela dominical deben estar pensando, el pastor está haciendo la escuela dominical de nuevo. No, sino que tenía mucha relación la predicación con la escuela dominical. 2 de Timoteo capítulo 3, del verso 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero que noten la profundidad de este verso, hermano. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que no es tuya. La fe no es tuya. La fe es de Cristo Jesús. Entonces tú no puedes hacer nada para obtener fe. El apóstol le dijo al Señor: Señor, aumentanos la fe. Tenemos poca fe. Señor, aumentanos la fe. Sí, eso sí. Señor, no tengo fe. Dame esa fe que tuvo esa mujer que tomó el borde del manto. Esa es la fe que necesitamos. ¿Pero podemos hacer algo para obtener esa fe? No, nada. Nada. Eso lo puede hacer el Señor Jesucristo. El verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay un propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos indica que toda, y no parte, toda la escritura es inspirada por Dios, hermano, toda es inspirada por Dios. Y que a través de esta nosotros recibimos lo necesario para nuestra santificación. A través de la Escritura recibimos todo lo que necesitamos para el proceso de la santificación. La Escritura nos da todo lo que necesitamos y el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de cambiarnos, de transformarnos, de convencernos, si es necesario. Entonces, ¿qué tiene la Escritura? Tiene la enseñanza, tiene la reprensión, tiene la corrección y tiene la instrucción. ¿Necesitas algo más? ¿Consuelo necesitas? Lo tiene la Escritura, lo tiene el Espíritu Santo. ¿Qué necesitas? Todo, hermanos míos, está en la Escritura. A fin de que el creyente sea perfecto y enteramente capacitado para la piedad. Toda buena obra es la piedad. A fin de que el creyente sea enteramente perfecto, preparado para la piedad. ¿Saben hacia dónde apunta esto? Hacia el carácter de Jesucristo. Él era perfecto y preparado para la piedad y dispuesto para la piedad. Hacia allá debemos apuntar nosotros, a fin de que el creyente sea como Jesucristo, perfecto y capacitado para la piedad. Toda buena obra, hermanos míos, es piedad. Y el cuarto aspecto que quiero ver, el mismo verso del libro de Romanos, capítulo 6, verso 22, es la vida eterna. La vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22, nos dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, tenéis por vuestro fruto o galardón la santificación
Y el fin, hermanos míos, es la vida eterna. El fin es la vida eterna. Veamos qué dice el libro de Juan, capítulo 14. El libro de Juan, capítulo 14, verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Lugar para nosotros. Esta es una promesa universal para los creyentes, no solo para los apóstoles. Es una promesa universal para los creyentes. Hermanos, lo mejor de vivir eternamente en el cielo no es que escapemos de las llamas del fuego eterno, del infierno. No, porque yo le he dicho en otras oportunidades, en que si la motivación es, bueno, entonces recibo a Cristo para no irme al infierno, déjame decirte que no sé si seas creyente. No sé si hay una obra de Dios en tu vida. Entonces, si la motivación de obedecer es no recibir el castigo, esa motivación es errada. El Señor Jesús obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, no para no recibir un castigo, sino por obediencia y por amor. Amor y obediencia son los conceptos que deben primar en nuestras acciones de servicio. Entonces, hermanos míos, lo mejor de vivir eternamente en el cielo, que es la vida eterna, no es precisamente que escapemos de las llamas del fuego eterno, que es el infierno, sino que vamos a vivir eternamente con Jesús. Vamos a vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Y esa es la parte más maravillosa de la vida eterna. Vamos a estar con Dios, vamos a estar con el Espíritu Santo, vamos a estar con el Señor Jesucristo. Yo no sé si tú seas hijo de Dios, no tengo cómo saberlo. Lo que sí sé que si no eres hijo de Dios, hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día de salvación porque la palabra de Dios así lo dice. La palabra de Dios así lo dice. Y como leíamos en Romanos, pero ahora libres del pecado, hermanos, y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación. La santificación. Y el fin de esto es la vida eterna. ¿Quieres gozar de la vida eterna? Pídele al Señor que te dé su Espíritu. Dile al Señor, dame el don del arrepentimiento y dame la fe que necesito, Señor. Yo no tengo fe, pero tú me la puedes dar y tú me puedes dar el don del arrepentimiento. Quiero tener esa fe que salva. La oración de esta iglesia, hermanos, es que si hay alguien que no conozca al Señor, pueda conocerlo ahora. ¿Bien? Vamos a orar. Señor, queremos agradecer este tiempo que nos permite meditar sobre su palabra y aprender, Señor, para ponerla en práctica, por obras, Padre. Permítanos hacerlo, Señor. Gracias por este tiempo. Bendiga a cada uno de los oyentes. Si hay alguien, Señor, que no le conozca, por favor, rogamos que le otorgue el don del arrepentimiento y que le otorgue la fe necesaria, Señor, para poder creer en usted. Gracias por su palabra, por su amor. En el nombre de Jesús. Amén.